quiero justamente compartir con ustedes para confirmar la visión que tenemos respecto a la forma en cómo el Evangelio se multiplica, se propaga. Y aquí hay un buen ejemplo. Yo puse así de manera, a ver, como para definir algo, evangelizar o discipular, ¿qué es primero? Obviamente uno diría evangelizar es primero para discipular. Mi concepto es que ambas cosas van juntas, evangelizar y discipular. Y la forma como uno puede empezar es curioso porque Jesús dice ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Si esa enseñanza conlleva también la forma en cómo podemos reconciliarnos con Dios, bueno, sería un discipulado mucho más completo, ¿eh? Pero porque cuando uno separa ambas cosas, puede caer en el error de hacer una de ellas y quedarse y perpetuar una de ellas. Por ejemplo, evangelizar, sin tener la responsabilidad de cuidar a aquellas personas que se reconcilian con Dios, se acercan a Dios y ahora necesitan crecer. Pero la atracción mayor es hacia los no convertidos y nuevamente y que van quedando solos. ¿Ya? Entonces se produce una generación de cristianos huérfanos, sin tutoría, sin supervisión. Y a mí me parece que muchos de la generación pasada tienen esas características, de personas que se convirtieron en un momento de avivamiento, pero toda la atención era llegar a los no cristianos, y se perdía el valor de una persona ya cuando era hermano o cuando participaba en la iglesia. Es un tremendo error, por lo menos lo que vemos en la Biblia, ¿eh? Evangelizar o discipular, ambas cosas van juntas y aquí lo vemos en el texto que leíamos hace un momento, que leyó Francisca. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí las dos actividades van juntas. Entonces volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, después de anunciar el Evangelio. Este mapa indica el primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Lo que está relatando el texto hace un momento nos indica su primer viaje, que fue mucho más corto, porque era también un viaje exploratorio. El Señor le había dado a él la tarea de llevar las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación a las personas que no eran judías. Y eso lo hizo Pablo, enviado de Antioquía, que es el lugar donde él comienza su viaje a la isla de Chipre, donde Bernabé tenía parientes. ¿Eh? Es interesante que cuando se anuncia el Evangelio, lo primero que pensamos en aquellos que son parte de la familia, cómo hacerles entender lo que hemos encontrado. Y luego a este lugar, Perge, Pisidia, Antioquía de Pisidia y dos Antioquías, la otra Antioquía de Siria, de donde sale la iglesia hacia los gentiles, ¿no? Luego Iconio y Listra y Derbe. Y en este lugar es donde él tiene esas dificultades. Algunos judíos hablan mal de él, mueven a las autoridades para que lo capturen, incluso en este lugar lo apedrean y piensan que Pablo está muerto, lo llevan a botar fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodean, oran por él y se para Pablo y vuelve a la ciudad y sigue predicando. ¿Ya? Todo eso está en el capítulo que leyó hace un momento Francisca. Capítulo 13, el envío. Capítulo 14, su primer viaje misionero, con todas estas aventuras. ¿Qué hacía Pablo en estos lugares? Sencillamente seguir el mismo esquema de Jesús. Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, y aquellos que creían estas buenas nuevas, no todos creían, él les explicaba
más cercanamente lo que era ser creyente, ser cristiano. Y eso se llama discipulado, eso se llama tutoría, eso se llama hermano mayor, como queramos llamarle, pero es una disciplina que es parte del Evangelio. La mayoría de nosotros, creo yo, la mayoría de nosotros hemos crecido sin esa tutoría, sin ese discipulado que nos ayuda a crecer de manera más rápida. Bueno, entonces, ¿cómo crecemos? Bueno, se nos anuncia el Evangelio, que es lo que está haciendo Pablo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que anunciamos nosotros? ¿Qué es lo que anuncian los cristianos? O que no anuncian y deben anunciar. El Evangelio, la palabra como está acá, es una palabra compuesta que significa buenas nuevas. Evangelion, que significa buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿En qué consisten esas buenas nuevas? Bueno, esas buenas nuevas consisten en que habiendo el hombre, habiéndose separado de Dios, cuando Dios creó a la raza humana, le dio también instrucciones de cómo ellos debían vivir. Usted lo puede encontrar eso en Génesis. ¿Cómo debían vivir ellos? Entonces Dios diseñó una manera en que pudiera garantizar el bien común de toda la raza. Y para eso Él les dio instrucciones. El fabricante es el que sabe cómo funciona el producto. Aquí se aplica en la creación de Dios. Él sabe cómo funcionan las cosas y cuando las dejamos funcionar, funcionan bien. Es cosa de ver los astros en el cielo y cuando el hombre interviene, empieza a cambiar el diseño y empiezan las dificultades. Así que ahí Dios creó al hombre, a la mujer, y le dio normas. Estas normas no se cumplieron. Por lo tanto, al entrar en esa posición el hombre frente a Dios o la humanidad frente a Dios, se separa, se corta, y el hombre conoce la experiencia de lo que se llama pecado. ¿Ya? Errar, erró en no haber hecho lo que debería haber hecho, que era cumplir las instrucciones de Dios. En esa condición, entonces hay una separación. El Dios santo, que es santo, no puede convivir con el hombre pecador. Entonces se produce esa separación. Y esa separación se ha mantenido en la creación. Y esa es la mala noticia, que estamos separados de Dios y que anhelamos internamente encontrar el Creador y encontrar un sentido de la vida que cuando se conecta al Creador la persona puede experimentar. Una visión de la vida. Eso lo anhelamos internamente. Y como lo anhelamos, lo buscamos de alguna manera y no llegamos a Dios, entonces muchas personas lo reemplazan por otras cosas. Buscan espiritualidad a través de medium, buscan espiritualidad a través de ciertos ejercicios, yoga, buscan espiritualidad a través de leer cartas, de dejarse ver, no sé, las hojitas del té también. Bueno, y muchas otras cosas que aparentan espiritualidad. De hecho, quieren satisfacer esa espiritualidad humana, ¿ya? Pero de manera pervertida, no es lo que Dios dejó para satisfacer nuestro espíritu. Y esa es la condición de la humanidad. Y Dios diseñó una manera para que el hombre se reconciliara. Y se había hecho el pecado, entonces hay que perdonar ese pecado y determinó en el Antiguo Testamento toda una ceremonia de sacrificios para poder ser aceptado por Dios. Pero cada vez que había pecado, el hombre tenía que ir nuevamente a hacer otro sacrificio. Y esa sensación de haber hecho algo malo, el hombre frente al Creador, lo encuentra en toda la humanidad. Y eso da origen a las religiones. Y el cristianismo,
como he dicho muchas veces, no es una religión, porque las religiones son los intentos del hombre por querer llegar a Dios. Pero el cristianismo es el intento de Dios por llegar al hombre, es todo lo contrario. Así que en esa condición nos encontrábamos hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque estaban perdidos, sin Dios, o intentando llegar a Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo podemos obtener el perdón. Entonces, esa es la buena nueva. La buena nueva es que ahora Dios pasa por alto, como dice Pablo en el Areópago, pasa por alto esa ignorancia ahora y manda a todos los hombres que se vuelvan a Él, se arrepientan, se vuelvan, cambien su estilo de vida y se vuelvan a Dios a través de Jesús. Él es la propiciación, es lo que Dios ha diseñado para un perdón absoluto y total de nuestra vida y un cambio también gradual en santidad. Esa es la buena nueva, que sin tener los méritos nosotros para vivir eso, lo podemos vivir solamente por un favor de Dios, lo que se llama en la Biblia gracia. Gracia aparece muchas veces. Por gracia sois salvos. ¿Ya? Hemos encontrado ese camino hacia Dios por a través de Jesús. Por gracia. Y gracia es algo que no se puede pagar. Gracia es algo que no merecemos. Nadie es lo suficientemente bueno, absolutamente. Hacemos cosas buenas a veces a la luz del consenso social, pero de acuerdo a la Biblia no hay un bien absoluto que hagamos para que Dios lo pueda aceptar. Pueden ser cosas buenas, aparentemente, socialmente, pero siempre hay un grado de pecaminosidad interna. Lo podemos hacer para sentirnos bien, o sea, la motivación es nuestra. Lo podemos hacer por un asunto de conciencia. No sé, lo que tenemos no ha sido ganado de manera limpia, pero una manera es poder ayudar a gente necesitada, como un problema de conciencia. Siempre hay un grado de pecaminosidad, eso es lo que quiero decir. Y por lo tanto, eso es lo que dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Así que es una buena nueva lo que Pablo anunciaba, anunciando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si usted no ha llegado a ese punto de reconocer que la única solución para reconciliarse con Dios es Jesucristo, entonces todavía no está en esa condición. Por gracia Dios se acepta a través de Jesús, a través de este culto que hacemos, a través de este internet. Dios está llegando a muchas personas. No solamente lo hacemos nosotros, sino que muchas iglesias están haciendo eso. Si bien es cierto, nosotros estamos encerrados, la palabra no está encerrada. Es lo que dice Pablo cuando estaba en la cárcel. Dice, él está ahí, pero la palabra sigue obrando. Así que lo primero es el evangelio que el hombre debe creer. Ese es el evangelio que Jesús anunciaba. Esa era la buena noticia, la buena nueva. ¿Ya? Es como prender el televisor y escuchar solamente cosas buenas, soluciones, y no problemas, a veces como sucede. Así que, ¿qué sucede con aquellas personas que han escuchado el evangelio, lo han creído y sus pecados han sido perdonados, se sienten escuchados por Dios, ven la vida en una perspectiva diferente como la veían antes, cambian ciertos hábitos que ahora la Escritura y Dios denuncia que no eran correctos, que eran pecaminosos, y los cambia ahora y está intentando vivir? Bueno, esa persona es como un bebé. La Biblia dice que es un nuevo nacimiento. Cuando la persona se arrepiente, acepta a Cristo, es un nuevo nacimiento. Entonces habría que verlo como una persona, como un bebé espiritual. Y ese bebé espiritual es el que necesita ser ayudado.
La Biblia lo llama discipulado. Ese bebé espiritual comienza a aprender ciertas disciplinas que le acercan a Dios. ¿Ya? Y es lo que Pablo estaba haciendo acá. ¿Ya? Hacer muchos discípulos. ¿Qué necesita un discípulo? Bueno, mire lo que dice la escritura de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos. Un discípulo, una nueva criatura, necesita ánimo. Depende en qué grado de alejamiento de Dios se volvió, es las dificultades que ahora tiene. Entonces, a momentos, la persona que ha nacido de nuevo, que escuchó el Evangelio y que necesita ser discipulado, a momentos esta persona se siente abrumada. Piensa que los otros cristianos no viven las luchas que él vive. Necesita él una persona cerca que le pueda guiar. Y vea que hay luchas que todos estamos viviendo y hemos superado con la gracia de Dios, y otras son parte de la batalla, pero que están siendo ganadas por el poder de Dios. Hay un cambio que está operando. Necesita entonces ánimo. Segunda cosa, necesita que se le exhorte a que permanezca fiel al Señor, que permanezca en la fe. Necesita eso una persona nueva. Exhortación. Exhortación no es la idea de estar apuntando con el dedo si hace algo equivocado. ¿Ya? Exhortación no es estar acusándolo. Exhortación, como dice la palabra, es estar al lado de él. Estar al lado para indicar, alertar. Entonces necesita ánimo, necesita exhortación. Las primeras 24 horas de una persona que se convierte, que acepta a Jesús, que tiene un nuevo nacimiento, son claves para el seguimiento. Si ahí ella no ordena esta experiencia nueva, muchos quedan en el camino. ¿Ya? Y Pablo dice, mira, confirmando el ánimo, exhortando y hablándole, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en los versículos anteriores ha vivido la experiencia del rechazo. Llega a la ciudad, Listra, Iconio, Antioquía. Él ha llegado a esas ciudades predicando las buenas nuevas. Pero cierto grupo de judíos tienen envidia porque muchos comienzan a creer, y de los que creen algunos son judíos y otros son gentiles, son no judíos. Entonces hay una envidia, lo denuncian y hay toda una persecución, un antagonismo a lo que Pablo está haciendo. Entonces Pablo vive momentos muy difíciles y los que han creído seguramente se preguntan, ¿esto me espera a mí también? Por creer en el Mesías, voy a tener que vivir este antagonismo social. Bueno, por eso Pablo le dice sinceramente, sinceramente. Esto es muy diferente a veces a las predicaciones que escuchamos, ¿ya? Que si viene a Cristo todo va a cambiar, la vida va a ser color de rosa, y la verdad es que a veces la vida empeora, pero empeora no en un sentido negativo, sino que se presentan dificultades y la diferencia ahora es que tenemos control y tenemos ciertas herramientas sobrenaturales de Dios para enfrentarlas. Y tenemos la presencia de Dios para rectificar y cambiar todo. ¿Ya? Entonces Pablo dice, mira, a mí me apedrearon, me están persiguiendo, así que es necesario pasar a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Pablo sincero, honesto. Y es la misma honestidad que yo quiero transmitirle. No hay calidad de vida mejor que entregar la vida al Señor y vivir para Él. Así que eso es lo que hace Pablo. Y de esos convertidos que son animados, que son exhortados, hay algunos que crecen de manera más rápida que otros. A ver, un ejemplo.
el pino insigne en el sur es uno de los árboles que crece más rápido. ¿Pero por qué crece más? Bueno, porque es diferente a otros. A veces con las personas ocurre lo mismo. Hay personas que crecen de manera muy rápida en el Señor, que aprenden cosas, disciplina de Dios, crecen más rápido. Otros están a veces vegetando. Hay personas que están en la iglesia años y no se ve fruto. ¿Ya? Eso tiene que ver con la obediencia y el desarrollo espiritual de cada uno. Hay una responsabilidad personal. Y de esos que crecen, Pablo, ¿qué hace? Bueno, hay que ejercer los dones. Y dice Pablo, constituye ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno. Constituye ancianos en cada iglesia. ¿Cuál es el concepto de Dios? Dios envió a su Hijo para anunciar el reino de Dios. Y digamos, el anticipo, el ejemplo de lo que es el reino de Dios se llama iglesia. Dios envió a su Hijo para que los creyentes se juntaran en iglesia. Nada ni nadie puede reemplazar eso. La iglesia, la importancia que tiene la iglesia del Señor en el seguimiento y en el crecimiento de sus hijos. Nada lo puede reemplazar. Pueden haber movimientos, ministerios aparte, pero nadie reemplaza a la iglesia, porque la intención de Dios es la iglesia, no son los movimientos, no son otras cosas que aparecen y aparecen por causa de que la iglesia no cumple esa tarea, pero no pueden reemplazar lo que la iglesia da. El crecimiento que debe dar la iglesia, el amparo que debe dar la iglesia, los ministerios, los dones, el ejercicio de los dones, el poder bautizar, el poder dar la Santa Cena. Solamente la iglesia lo puede hacer. Y en esa condición, mire, se anuncia el Evangelio, se hacen discípulos en aquellos que lo escuchan. ¿Cómo se les discipula? Hay que animarlos, hay que exhortarles, ¿ya? Hay que mostrarles cómo es la vida cristiana e ir poniendo a las personas en el lugar que Dios les llama. Si es diácono, si es anciano, es Dios quien llama. Y Pablo, mire cómo termina, dice, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Llega un momento en que el discipulado es para que se acerquen al Señor y sigan creciendo, y tenemos que dejar a las personas que caminen solas. No pueden estar toda la vida recibiendo instrucciones y viéndolos como su tutor, aunque va a quedar un lazo afectivo, espiritual, muy fuerte. Pero las personas tienen que caminar solas en el Señor. Y para eso le ayudamos, ¿ya? Conocer al Señor, saber qué es lo que Dios quiere de su vida, y luego ellos comienzan a caminar solos y a llevar frutos, igual como ellos son parte de aquel que le discipuló. Esos tres pasos lo vemos en la vida de Pablo. Anuncia el Evangelio, hace discípulos y los encomienda al Señor. ¿Quieres saber cuál fue el resultado de esto? Bueno, el resultado de esto es un ejemplo. Podemos armar, esto es como un rompecabezas, podemos armar a través de diferentes textos, más o menos. Cómo la iglesia cristiana en el primer siglo fue creciendo. Un ejemplo de cómo funciona esto lo encontramos en Hechos. Dice en los capítulos y más adelante, Hechos 20 es este. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo en este segundo viaje misionero? Entra en la sinagoga, predica las buenas nuevas a los judíos que es
más fácil comprenderlo ellos porque esperaban al Mesías. Y algunos creen, otros no creen, otros argumentan en contra de él durante 3 meses. Algunos se endurecen más las posiciones, no creen, maldicen lo que Pablo está predicando. Entonces, ¿qué hace Pablo? Toma y separó a los discípulos. Se fija, ese es el cuidado. Separa a los que han creído para enseñarle y mostrarle la forma en que ellos pueden seguir caminando en la fe, lo que necesitan conocer de Dios, lo que necesitan conocer de la salvación, etcétera, etcétera, cómo orar, etcétera. Los separa y sigue discutiendo con los otros, pero pone un paraguas en los discípulos. Y así continúa él, dice el versículo 10, y así continuó por espacio de 2 años. 2 años Pablo estuvo predicándole a ellos, ahí en Éfeso es el lugar. 2 años. Es una ilustración interesantísima que nos ayuda a armar este pequeño rompecabezas de la forma como la iglesia primitiva creció, cómo se multiplicó. Entonces, algunos manuscritos más antiguos, paralelos en la Biblia, añaden algo interesante. Pablo enseña a estas personas y algunos manuscritos más antiguos ponen desde la 5ª a la 10ª hora. Algunos manuscritos antiguos añaden un comentario. O sea, Pablo estuvo 5 horas diarias enseñando a estos discípulos. 5 horas diarias durante 2 años, perdón. 5 horas diarias da una cantidad de 3.650 horas. Me tomé el tiempo para leer. 3.650 horas hombre le llaman ahora, ¿no? Enseñanza pedagógica, Pablo. Se dedicó a estos discípulos, invirtió su vida, su tiempo, para 5 horas al día enseñarles acerca del reino de Dios. Mire el resultado, el versículo 10. Dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos los que habitaban en Asia, a ver, nos ayuda el mapa, este es Asia. ¿Ya? Asia, todo esto es Asia. Y el texto nos está diciendo que de los 2 años que Pablo dedicó a estos discípulos en Éfeso, ¿ya? De los 2 años, 5 horas diarias, si tomamos ese comentario en un manuscrito antiguo, del fruto de eso, toda esta región de Asia Menor, escuchó el Evangelio. Ese es el resultado. Entonces uno se pregunta, a ver, si Pablo estaba comprometido con este grupo de discípulos, 5 horas enseñando durante 2 años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién evangelizó Asia? Esa es la multiplicación de discípulos. Los que evangelizaron Asia no fue Pablo, sino que fueron aquellas personas que Pablo discipuló. Ellos cuando iban a trabajar, ellos cuando tenían relaciones con otros vecinos, ellos cuando iban a hacer alguna tarea al mercado, a comprar, compartían la palabra ahí, se les preguntaba. Los vecinos tal vez viendo el cambio de estas personas que ya no seguían religiones, en el primer siglo, religiones del misterio, estas personas tenían un cambio, se mejoraba su calidad de vida, la familia, etcétera, veían la vida de manera diferente y era el mejor testimonio por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Oyeron, fueron evangelizados. Eso es la multiplicación. De eso hablamos cuando estamos mencionando esto de discipulado. Es multiplicación de los creyentes y no creyentes dependientes toda la vida como niños en Cristo, toda la vida que se les enseñe, que se les diga lo que deben de hacer, que tienen que llorar en el hombro de otra persona. No, estamos llamados por Dios a cosas mayores. Y eso
Eso apunta hacia el discipulado. Quiero terminar para que usted vea de manera gráfica cómo es el discipulado. Aquí está Jesús. Jesús llamó a 2. De todos los discípulos, había más discípulos, pero Jesús tomó la decisión de llamar a algunos, y dice el texto de Marcos, a los que él quiso. Los llamó y son discípulos. Se dice en la historia que estas personas hicieron más discípulos, entendieron el mensaje y dieron el ejemplo de Jesús. Algunos salieron como misioneros a tierras extrañas, ¿ya? Pero podemos seguir la pista, por lo menos Juan evangelizó a Policarpo y Irineo, que fueron 2 pilares en la iglesia primitiva. Andrés llevó a Pedro. Pedro le habló a Marcos. Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, pero él necesitó un tutor. Eso fue Pedro. Pedro predicó en Pentecostés, lo sabemos en el libro de Hechos, capítulo 2, fruto de la iglesia de Pentecostés, pero muchos convertidos, y uno fue muy importante, fue Bernabé. ¿Por qué fue importante Bernabé? Porque Bernabé fue el que le habló a Pablo y lo ubicó en una posición estratégica a Pablo. Bernabé le creyó a Pablo la obra que Dios estaba haciendo en Pablo. Todos los demás tenían miedo. Y Pablo evangelizó a Lucas. Y bueno, y de Lucas tenemos el Evangelio de Lucas, que lo escribe a un tal Teófilo. Mire cómo el Evangelio del discipulado, cómo se multiplica. Pero Pablo también evangelizó, discipuló a la iglesia de Antioquía, que fue producto del avivamiento de Pentecostés, pero necesitaba maestros para discipular. Y fue Pablo con Bernabé quien fueron, y el surgimiento de esta iglesia de Antioquía, que va a ser una iglesia vital para la propagación del evangelio, porque son ellos los que envían y sostienen económicamente a Pablo para que predique en el resto de Europa. Pablo también discipuló a Tito, y Tito fue pastor de la iglesia en Creta. Pablo también discipuló a Timoteo. En sus viajes misioneros encontró a una familia judía, gentil, judía griega, y su hijo Timoteo le acompañó en la misión, y Timoteo quedó de pastor en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo: oye, esto que has oído en mí ante muchos testigos, te encargo que lo enseñes a hombres fieles. Hombres fieles. Ahí no sabemos los nombres de esos hombres fieles, pero es un grupo a los cuales Timoteo discipuló. Hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. También estos hombres fieles discipularon a otros. Mire cómo se promueve y se extiende, se delega la responsabilidad. También Pablo evangelizó a Aquila y Priscila. Y Aquila y Priscila le expusieron el reino de Dios de manera más clara a Apolo, que era un judío pero poderoso en el conocimiento de las escrituras. Nosotros hoy en día usamos esa palabra cuando se dice este hombre es un apologista, es un hombre que defiende la fe. Apolo sabía mucho de la ley judía, pero no había conocido a Cristo. Bueno, Aquila y Priscila lo discipularon, y ahora Apolo podía enseñar a los judíos lo que era el reino de Dios. Mi pregunta para terminar: ¿quién lo discipula a usted? ¿Quién lo ha discipulado? Yo sé que hay una generación huérfana. Yo soy fruto de una generación huérfana. La verdad es que fui a un seminario después de un año de convertido. Se confió en que, como muchos otros, se confió en que si está en el seminario es un hombre que está siendo pulido por el Señor. No necesariamente es así. ¿Ya? Pero uno necesita a alguien que esté no sobre uno, que esté al lado de uno, más maduro, que le enseñe las cosas, que le ayude en sus luchas. ¿Quién lo discipula a usted? ¿Quién le ayuda en sus luchas? Bueno, dentro de la iglesia tenemos ejemplos de discipulado, de algunos hermanos que están muy cerca de otros y que fueron ayudados para conocer al Señor. Esa es una bendición.
Así que mi primera pregunta es, ¿quién lo discipula a usted? ¿O quién lo discipuló? Segunda pregunta, ¿y usted a quién discipula? ¿Ha sentido la responsabilidad de una persona nueva a la cual hay que enseñarle las cosas básicas, ayudarlo a veces en sus problemas, escucharlo? ¿Ya? Porque esa es la cadena multiplicativa de Dios. Y si nosotros no tenemos quien nos disipule, y si nosotros no estamos discipulando a otro, estamos siendo un freno, un obstáculo a la multiplicación, al crecimiento de la iglesia. Eso es lo que queremos suplir este año. Eso es lo que queremos hacer, enseñar a los hermanos, ¿ya? Y poner a los hermanos bajo otras personas para que le pueda supervisar. Y también darle la responsabilidad para que ellos estén contactando, discipulando, llevando adelante la tarea que Dios nos encomendó. Ir y hacer discípulos. Que el Señor le bendiga.